Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, volvió a llenarse prácticamente la Romareda, el estadio modular, o como ustedes lo quieran llamar, por las sensaciones contrapuestas, donde se pudieron compartir tanto las emociones del gol de Aguirre, los primeros 20 minutos del Real Zaragoza y los nervios al final por contar con un jugador menos por la expulsión de Rado. Ya ven que tanto a Aguirre como a Rado les he cortado un poquito el apellido, pero es mucho mejor así, de la misma forma que los últimos 5 minutos podían no haber transcurrido porque francamente lo pasamos mal. Menos intensidad en el partido de rivalidad regional desde que yo lo conozco, sin más dificultades además que en otras jornadas. El nuevo técnico del Huesca, el adornado de las gafas azules, no dio pie con bolo en la Romareda. Y lo voy a volver a repetir porque me hizo gracia, que acudió al estadio modular y con ganas de música para animar al equipo, que salió a morder y comerse los bocados ante un Huesca que no mejoraba. Eso sí, tarda 5, 10, 15 o 20 minutos el Real Zaragoza, pero al final explota, estalla y no puede prácticamente con su cuerpo. Golazo de Aguirre desde fuera del área. Cambios demasiado prolongados en el tiempo, con cierto cansancio de algunos jugadores ante un Huesca del que esperaba más. El Real Zaragoza, no obstante, sigue último en la tabla clasificatoria con 9 puntos de 14 partidos, un encuentro ganado en casa y algunas posibilidades más de permanencia que la semana pasada. Hemos transcurrido de un 7% a un 12% actualmente, que tal y como están las cosas no está nada mal. Y tampoco vamos a alegrarnos mucho, pero por lo menos vamos a disfrutar de estos pequeños momentos que dan la oportunidad de levantarse después de dormir, mal dormir por la noche, y recordar que el Real Zaragoza había conseguido su segunda victoria de la temporada. Rubén Sellés superó la primera crisis y parece que cuenta con una parte del vestuario con el estímulo de echarle una mano por no descender. Quedan 41 puntos para la permanencia en 28 partidos, con un mercado de invierno que debe ser olfateado y mordido por el amiguete Chema Indias, si continúa en el Real Zaragoza, para conseguir que por lo menos 3 futbolistas de calidad y en buen estado de forma lleguen al Real Zaragoza. Fuera del coma tampoco es fácil hacer vida normal, y otro par de golpes nos volverían a llevar otra vez a la imposible permanencia matemática. Pero como digo, las cosas buenas que nos ocurren son tan pocas que vamos a intentar aprovecharlas, aunque evidentemente se esté muy lejos todavía de la permanencia. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mal dormido, como bien has apuntado al principio, porque yo los días que juego al Zaragoza en la Romareda, o en el Ibercaja, o llámalo como quieras, y sobre todo cuando los partidos duran solo 20 minutos y el resto te dedicas a sufrir pensando que va a haber una expulsión que nunca falla, un penalti, una jugada dudosa del VAR, digo, pues bueno, al final pasará lo de siempre. Pues no, la verdad es que ayer no pasó lo de siempre y, claro, desde el 25 de mayo que no ganábamos como local. Claro, si ustedes, alguno se acuerda de lo que hizo el 25 de mayo, pues es difícil. Pues el Zaragoza aquel día ganó al Depor, a ese Depor que vino de vacaciones, pero bueno, le ganó. Con un gol en propia puerta, no nos olvidemos. Y con Gavi de entrenador, que por cierto, Gavi también es protagonista porque la última vez que ganó el Zaragoza en Eibar, que hablaremos del Eibar hoy un poco, pues marcó Gavi, siendo entrenador Marcelino García Toral, marcó Gavi un gol y Arizmendi 2 goles, al Zaragoza ganó los 3. En un campo en el que vosotros habéis estado más de una oportunidad. Y muy complicado, por cierto. Sí, sí. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, buenas noches, Paco. Yo contento, feliz, porque bueno, es verdad que cuando tú tienes el listón tan bajo como lo tienes Real Zaragoza, la gente se conforma con que el equipo corra, trabaje y, como ha dicho Fernando, 20 o 25 minutos nada más. Con eso fue suficiente para derrotar a un rival que a mí me pareció muy flojo y que evidentemente yo preferiría estar en la situación del Huesca, pero como el Huesca no se ponga las pilas, va a tener incluso más problemas que el Zaragoza para mantener la categoría, por lo menos por lo visto ayer. Y yo digo que estoy feliz porque hemos conseguido en un partido 3 o 4 cosas. Una, portería cero, ganar el primer partido en la Romareda. Hicimos historia, estando ahí. En el Ibercaja, sí, hicimos historia, y sobre todo también que el equipo corrió, como digo, que la gente lo que necesita es que el jugador se sacrifique, que pelee. Marcamos un golazo,
porque el partido dio poco más de sí. Si hubo 2 disparos por cada equipo, prácticamente no se creó peligro y fue uno de los duelos regionales más anodinos que he visto entre estos 2 equipos. Pero ya desde antes, porque yo no sé qué ocurre, que, bueno, en las altas esferas políticas no les interesaba que hubiera problemas en este partido. Se hicieron vídeos conjuntos del Zaragoza y del Huesca, se puso la bandera aragonesa, tan bonita y tan bien, y parecía como si fuera un partido contra el Sabadell. O más que contra el Sabadell, lo que parecía era más el Memorial Carlos Lapetra. Es decir, porque era todo hermandad, unos vídeos muy bonitos, niños del Huesca y del Zaragoza sacando la bandera de Aragón. Mira que como bajen los dos a primera red. Bueno, a alguien le harán un favor en ese caso. En todo caso también convendremos en ver que yo no recuerdo ningún duelo de este tipo con los equipos tan bajos. Porque los dos empiezan el partido en posición de descenso. Y acaban. Y acaban. Quiero decir que es de un perfil tan bajo el partido que vimos ayer que se demostró porque están esos 2 equipos ahí. Y yo creo que la gente iba un poco, están asustados las 2 aficiones en el sentido de que a ver si es verdad que nos vamos a ir a la primera red, tanto una como otra, y yo creo que por eso hubo más calma de la habitual, no sé. Decías antes que se había hecho historia ayer, Sí. Hay un tuitero... Lo recordarán nuestros nietos y bisnietos. Efectivamente, pues... Tendremos en las memorias de Zaragoza, sí. Hay un gran tuitero que se llama Los Números de David, que apuntaba ya de madrugada que, pues citaba a los entrenadores que habían ganado por primera vez en nuestro estadio. Y entonces recuerda que en Torrero, un día del Pilar de 1932, el primero que ganó allí era un entrenador que se llama Felipe dos Santos. En la Romareda, el 6 del 10 del 57, el primer entrenador que ganó allí fue Jacinto Quincoces. Y desde ayer, pues Rubén Sellés pasa a la historia como el primer entrenador que ha ganado en este estadio. Veremos quién es el primero que gana en la nueva Romareda, pero bueno. Y por cierto, porque como yo me unía a esas críticas, a mí no me gustaba la alineación que presentó. Estamos todos en ese saco. Rubén Sellés. Sí. Sin embargo, en fútbol ocurren estas cosas, que Gaviria marcó el gol de su vida. Y jugó bien, Que jugó bien, hizo un buen partido. Me sorprende que el entrenador diga que Codro sale con 2 puntas porque sobre todo necesitaba el delantero para tapar las jugadas a balón parado que del equipo contrario. Igual es verdad. Que sí, que pero entonces demuestra que no se fía mucho de sus centrales por arriba. No lo sé, pero quiero decir que es un gremio al que yo he pertenecido durante mucho tiempo tan extraño que salga un entrenador diciendo que juega con 2 delanteros porque uno de ellos le viene muy bien para tapar las jugadas a balón del equipo contrario, que luego se demostró que porque los delanteros no dispararon a portería. No. Entonces, bueno, ya nos va bien. Y es verdad que más de un centro al área lo sacó tanto Codro como Soberón en faltas laterales, que hubo pocas, pero es verdad que... Entonces yo estoy muy contento por lo que decía, porque se ha ganado, portería 0, primer partido que se gana en la Romareda, en el Ibercaja esta temporada, entonces es que hay para estar contento. Y después, porque se ha abierto una rendija de felicidad e ilusión de que la gente, todos empiezan a pensar o pensamos que salvarse es posible, con lo cual eso es muy positivo. Bien, por cierto, hablando, y antes de escuchar las declaraciones del entrenador del Real Zaragoza, que es bastante sensato y responsable en las declaraciones, y eso me parece bien, hay jugadores que no me gustaron nada. Tú hablabas de 2 delanteros. Codro pudo estar muy bien sujetando la parte de atrás, pero Soberón parece como si tuviera alforjas encima. Y eso lo hizo para mí un acierto grande. Mira que se le han dicho veces, y al final, aunque el hombre es el animal que siempre da en la piedra, en la infancia 2 o 3 veces, por fin se ha dado cuenta que Guti no puede jugar ahí. Es que era una cosa que se cae de cajón, porque evidentemente Guti hizo un partido aseado, toca el balón, recibe el balón, lo da bien, pero nunca puede ser el enlace del centro del campo con el delantero. Y respecto a lo que dices de Soberón, yo no sé si es que este chico lo sacas del área y no sabe jugar, o su estado físico es preocupante. Pero claro, si el sustituto es Bakis... eso ya lo de Bakis ya... que ayer se llevó, la única pitada que hubo ayer en el partido fue la entrada de Bakis al campo. Está más delgado, ¿eh? Sí, bueno, algo tiene que... Mira que yo no soy muy proclive de Dani Gómez, pero claro que es que... No, Dani Gómez, la cara que se le quedó cuando le llamaron a Bakis y él se quedó en el banquillo, la cara era como el mango un paraguas, no.
un poco más abajo. Pero a cualquiera nos hubiéramos pasado. Sí, claro, nos hubiera pasado. claro. Es que yo digo que yo no soy muy pro Dani Gómez, pero antes de sacar No, y a Bakis, ayer el entrenador, si hubiera dado oportunidad a Dani Gómez cuando el Huesca estaba atacándonos en el segundo tiempo, para cogerlo a la contra. efectivamente, Bakis nunca lo va a coger a la contra. Y solo un apunte, que Sí. decías lo de la alineación. Nadie me pregunta, porque cada uno pone sus razones. A mí la alineación de ayer no me gustaba, fundamentalmente porque no entendía el cambio del portero. Claro. No entendí que siguiera Aguirre jugando cuando no había dado grandes rendimientos, y luego salía con un medio campo de 4 en el que el 50% estaban medio cojos. Que Idibare llevaba no sé cuánto tiempo sin jugar y Valeri durante la semana no había entrenado, con lo cual aquello era una prueba a jugártela, y le salió bien. Y ya el colmo de los colmos es que los 3 partidos que ha ganado el Zaragoza esta temporada, los 2 de Liga y el de Copa, pues casualmente estaba el argentino de portero. Son cosas que pasan a veces en la vida sin ninguna explicación aparente. Y después me imagino que el entrenador estudia los partidos. Pero yo, pues hay jugadores que no entiendo por qué los mantienen en el equipo. Lo que pasa que después, cuando las cosas te salen bien, te tienes que callar. Claro. Porque no queda otro remedio. Pero a mí me parece que Seydou podía haber aportado más que Idibare, pero es una opinión, y para mí el partido de Idibare no es malo. No, ni mucho menos. Pero todo el mundo en prensa, yo leí las alineaciones probables y todo el mundo apostaba porque Gaviria no seguía en el equipo, que entraba Juan Sebastián. Y que el portero nadie daba como cambio. Y que el portero no lo daban como cambio, pero bueno. Yo te explico lo de Sinan Bakis. Sustituye a Codro y necesita un tío alto y grande para seguir defendiendo los córneres. Lo que hacía Codro. Sí, y lo dice él. Sí. O sea, dice, es que he hecho el cambio para seguir con el mismo plan. Y digo, bueno, pues esto es así. Bueno, no, pero claro, ¿ahora qué vas a decir? Nada. Si se ha ganado 1-0, pues fenomenal. Fenomenal. Todos contentos. Exactamente. Y se ha librado el de ir al paro esta mañana, porque, escucha, que si no te lo ha dicho nadie, te lo digo yo. A estas horas estaba sellando la tarjeta del paro, porque estaba previsto que hoy, si hubieras perdido ayer, hoy formarías parte de ese... ¿Cuántos son millones de parados? Ya no sé los que somos. Pero bueno, como hay 22 millones de personas que están trabajando, según dice el gobierno, pues habrá unas tantas que están en el paro. Pues tú ibas al paro de cabeza. Y la alineación, para corroborar lo que tú dices, la alineación me hizo sospechar algo raro, claro. Porque cuando tú le das una vuelta al equipo, como le diste ayer, era está claro, o enfermería o puerta grande. Alguien te ha dicho algo y dices, o le das una vuelta a esto, a ver si te sale bien, y le salió bien, y de lo que me alegro por él y sobre todo por el Real Zaragoza, pero era muy extraña la alineación que presenta, los cambios que hace, era todo muy raro. Pues vamos a escuchar precisamente a nuestro amigo Rubén Sellés, que estaba mucho más tranquilo en la sala de prensa tras la victoria del Real Zaragoza, los aplausos del público, que estuvo formidable antes de empezar el partido, en el comienzo del partido y durante todo el encuentro, incluso pidiendo la dimisión del Consejo de Administración, algo que no puede ocurrir porque si has puesto X millones no vas a dimitir así por el morro. Pero yo creo que cuando cantan, porque el otro día hablando con uno me lo explicó, dice que cuando cantamos directiva dimisión no es propiedad dimisión, es directiva dimisión, se refieren a Aguilar, Chema Indias, Cruz, Fernando López, que es en teoría lo que sería una junta directiva. O sea, no es propiedad fuera, sino estos 4 que se vayan a su casa. Y volvió el si se puede, ¿no? Sí, también, al acabar el partido le cantaron al equipo eso. Bueno, pues vamos ya con el entrenador del Real Zaragoza, que decía haber dado un paso importante para la salvación. Pues el vestuario obviamente está contento porque al final... Llevábamos ya un mes trabajando y diciendo que somos competitivos y demostrando esa competitividad, pero no transformándola en puntos, y al final necesitas este tipo de partido y este tipo de victoria para poder refrendar ese trabajo que están haciendo. Entonces el equipo está contento, es consciente de la importancia de esa primera victoria en mi tiempo, pero también para romper esa racha, y es consciente de que queda mucho, pero hemos dado un pasito. Y eso sí, lo ha hecho siempre, pero en esta oportunidad con más motivo. Destacaba la actuación de la afición del Real Zaragoza. Bueno, al hilo de esto quiero destacar la afición hoy. Creo que ha sido determinante el hecho del que apoyar al equipo desde el minuto 0. Creo que tanto equipo como afición, nosotros hablamos siempre de que tenemos que darle para que ellos se enganchen. Han ido hoy de la mano en un derbi regional, que son bonitos de jugar, bonitos de competir y sobre todo bonitos de ganar.
Creo que eso nos suma muchísimo y creo que es una de las maneras de hacerlo, o es la manera de hacerlo, el hacerlo todos juntos y tener sensaciones como la de hoy. Creo que el ambiente ha sido extraordinario y creo que a partir de ahí podemos construir mucho juntos. Y por último, le preguntaban los compañeros de la sala de prensa sobre su primera victoria con el Real Zaragoza. ¿Qué se siente? Es la primera victoria con el Real Zaragoza y espero que sea la primera de muchas y voy a trabajar duro para que ello se produzca. Y es refrendar un poco lo que venimos haciendo, porque yo intento siempre ser honesto en mi comunicación, dentro del vestuario, fuera del vestuario con vosotros, y si creo que el equipo está compitiendo y está haciendo cosas bien, es lo que voy a comunicar y creo que ha sido. Creo que tenemos un grupo que quiere hacerlo. Creo que hoy habéis visto un grupo cohesionado que quiere competir y que no sé si será mejor, pero no es peor que nadie. Y entonces a partir de ahí yo tengo la satisfacción de poder liderar a este grupo de gente que quiere hacerlo y que quiere estabilizar la situación, con lo cual es muy importante. Y hemos escuchado al entrenador del Real Zaragoza. A partir de ahora habrá que esperar al próximo partido. Hombre, además esa pregunta venía muy bien, porque claro, este hombre hay que recordar que venía 6 del Zaragoza y 6 del último equipo, o sea que esta noche habrá dormido sensacional, porque ganar tu primer partido de 12 me parece que eran, pues era una cosa importante, claro. Oye, que yo espero que gane los próximos 12 partidos. A mí me da igual con a mí me da igual con que deje a Zaragoza en segunda división, ya me sirve. Como si ponen un robot. Pues ya está. Es verdad que si queremos agarrarnos a eso que decía Juanito, a eso del clavo ardiendo, hay dos ejemplos. ¿Qué Juanito? Juan Gómez, Juanito, bueno. Que cuando aquellas remontadas de Madrid sacaron aquel lema del clavo ardiendo, bueno, pues si queremos agarrarnos al clavo ardiendo, hay un ejemplo que es el de la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 2007-2008, estaba a 9 de la salvación en esta misma jornada, cambió de entrenador en la jornada 11 y ganó en la 14, lo que hemos hecho nosotros. Acabó la primera vuelta fuera de descenso con 23 puntos, tras ganar 5 y empatar 2, hizo 5 fichajes en invierno y acabó octavo con 57 puntos, que dices, claro, octavo con 57 puntos, tampoco tiene tanto margen con los 50 que hablamos, pero es que yo creo que visto los que están arriba, que van ganando sin parar, yo creo que esos 50 se van a ser a 40 y tantos, porque yo creo que a 50, vamos, está salvado de sobra y con muy buena clasificación. Por cierto. Y luego quedaba solo, un apunte, el Cartagena, que es el otro clavo al que nos podemos acoger. En la 2003-2004, a 7 de la salvación, ficharon al padre de Calero, el actual entrenador del Levante, en la jornada 8, y no ganó hasta la 18. Terminó colista la primera vuelta con 15 puntos, hizo 5 fichajes en invierno y terminó el 14º. Así que, bueno, Chema Indias tiene 2 ejemplos para seguir. Las Palmas, o sea, el Cartagena fichó a 5 y Las Palmas fichó a 5. Si hay dinero no lo sé. No, pero bueno, pero aparte de todo, que es que el problema de no es que Chema Indias no debería hacer el mercado invernal, pero es que se tendría que ir ya aunque siga Sellés, que es que a mí me da igual. No, quería apuntar que como en todos los sitios cuecen habas, esta semana curiosamente en la Sociedad Deportiva Huesca sale el director deportivo Ángel Martín González, un gran director deportivo, y dice, yo le hubiera dado un partido más al anterior entrenador después de remontar o de igualar un 0-2 en contra, pero en el Huesca decidieron que había que cambiar de entrenador y traen al triste de Bolo. Pues y ojo con Martín González, que igual le queda poco tiempo en la Sociedad Deportiva Huesca. No lo sé, pero a mí me llamó la atención que dijera, yo le hubiera dado, porque era lo normal. Después de un partido donde vas 0-2, empatar a 2, el equipo se rearma anímicamente, pero alguien del Huesca decidió que había que cambiar de entrenador, que a nosotros nos ha venido bien. Exactamente. Bueno, hablabas de Juan Gómez, de Juanito. Yo lo que recuerdo de él es el espíritu de Juanito en esa remontada que intentó el Real Madrid, que no consiguió afortunadamente porque el Real Zaragoza al final ganó. ¿Os acordáis? 6-1. De la Copa. De la Copa 6-1 aquí en la Romareda, que fue un espectáculo, y en el minuto 8 perdíamos 3-0 en el partido de vuelta, que fue uno de los peores partidos que he pasado. 4-0 al final y el Real Zaragoza adelante. Pero bueno, son las cosas que pasan y no hay espíritu ni de Juanito ni de nadie.
Este era el clavo ardiendo, no era el clavo espíritu ardiendo. mejorito. No, Hay que agarrarse a algo. Pero es que eso es lo bonito del fútbol. Claro, Si te agarras porque- tú un clavo ardiendo, No, porque- pero que, hombre, pero es que visto que te estás si te yendo. agarras tú a un clavo ardiendo, no aguantas. Ya, pero El clavo. quiero decir, visto que te estás yendo sin remisión a primera red, pues hay que buscar ejemplos de gente que ya ha salvado Que sí, a un que sí, equipo. que sí, Bueno, que pues sí. Que es lo bonito del fútbol. Lo bonito del fútbol es que ayer no estábamos contentos con la alineación, la mayoría pensábamos que iban a quitar a Gaviria y marcar el gol de su vida, entonces es lo bonito los del cambios fútbol. los hizo tarde y eso es verdad. Eso sí que iba a comentar Sí, yo, sí, pero muy para tarde. mí tarde y mal. Yo los cambios, eso iba a decir que antes se me había olvidado. Me imagino que ve los partidos. Pues si ve los partidos, que aprenda, porque en Granada hizo malos cambios y ayer volvió a hacer lo mismo. Porque lo que tú dices, yo no soy pro Dani Gómez, pero cuando el Huesca empieza a atacar y volcarse, a la contra lo puedes coger. Si tiene que jugar Bakis, ahora bueno, lo que dice Paco, si salió para defender Claro, los córneres, salió pues para bien. eso. Pero bueno, Salió si para vas a- defender. Ya me parece bien. Lo que pasa es que se cansaban los jugadores y había No, futbolistas a los que había porque que ver Se les notaba porque mucho que Keidi Vare y a Valeri estaban ya, a ver, porque les falta entrenamientos, que es normal. Valeri llama la Porque atención. Claro. Fernando Sobre el campo. criticaba antes a Soberón, pero vamos a ver, también es un suicidio porque resulta que sales con dos delanteros centros para intentar que alguien centre el balón para rematar y no les pusieron nunca de No, gol. de- Entonces, para pegar en los No. delanteros de Zaragoza Escucha, para que se peguen un tiro. Pero lo mejor del caso es que cuando iba ganando Zaragoza, que sería yo creo minuto 30 por ahí, se acercó Codro a hablar con el entrenador. Claro, a ver, por muy cerca que estoy, pero tanto no llego a alcanzar lo que le dijo, pero yo casi sin oírle le debe decir, oye, pero escucha, estos que juegan con la misma camiseta que yo, alguna vez me van a poner un balón para que yo remate, porque es que no le ponen una pelota al pobre muchacho. No, es que dio sensación, yo tampoco lo oí evidentemente porque lo estaba viendo por televisión, pero dio sensación de desesperación, Claro. de decir, no, usted, mire, que usted defienda bien los córneres Exactamente. No, y tenía la que- falta sobre el área y ya salió está. para fijar a los centrales, que es una frase que dice ayer el entrenador, que digo, bueno, será al revés, los centrales es el que fije al delantero. No, ahora hemos dado la vuelta al mundo y ahora es el delantero el que tiene que fijar los dos centrales en la salida de balón. Luego tiene que defender los córneres a favor, no rematar los que, o sea, en contra, no rematar los que vamos a favor, Porque no llega. con lo cual es una cosa, es el mundo al revés. Y no es por rebajar el estado de ilusión, porque evidentemente se ha abierto una rendija, pero con lo de ayer al Zaragoza no le da para salvarse, ¿eh? Y al Huesca tampoco. O sea, es decir, que eso hemos subido medio peldaño, pero que el equipo o mejora o partidos como el Bayern que te de ayer falta, los perderás. que te falta la aportación de Akuku a partir de ahora ya, que ayer no le salió dolerá el- con una gorra y unas gafas de sol a las 11 de la noche para celebrar con el resto del Y equipo va la mal de victoria. vientre, ¿no? A Cucu. Yo no sé, sí, no, ahora decían que si una molestia muscular, no se sabe muy bien, es como lo de Paulino. Sí, Son lo de molestias que Paulino. aparecen de repente y les dieron 2 días de fiesta, apareció el primer entrenamiento y le dijo, mister, es que no me encuentro muy bien, tengo como gripe, y le dijo, Ya. pues vete a casa, no pongas mal al resto. Claro, es que los hielos son fríos y en la garganta joden la garganta. Que yo he estado esta semana fatal y ya estaba el lunes, estoy aquí que casi no puedo hablar y no se he pegado nada. A ver, O sea que- no, claro, pero a ver cómo lo explicas, aficionado. Oiga, ¿qué ha pasado con Akuku? O sea, hasta un mes de vacaciones y ahora resulta que se lesiona. Digo, pues mire, que es que en el Zaragoza pasan estas cosas. Exactamente. ¿Qué vamos Bueno, a hacer? vamos, que están mucho más contentos, lógicamente, aunque tampoco demasiado. Están más contentos como nosotros y el público, porque entienden que el partido de ayer fue jugado contra uno de los peores equipos de segunda división, como es la Sociedad Deportiva Huesca, y que evidentemente hay que mejorar muchísimo. Pero Laura Ferrer nos cuenta también sus impresiones de la victoria de ayer. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Por fin se nos dibuja una sonrisa que prácticamente la teníamos olvidada. Primera victoria en el estadio modular, yo creo que con un Real Zaragoza que sobre todo en el inicio, en esos 20 primeros minutos, estuvo mucho más intenso que la Sociedad Deportiva Huesca, con la idea clara de ir a por el partido. Lógicamente no es para hacer alardes, pero sí que se jugó con muchísimo corazón, al menos ese 11 que en principio planteó Rubén Selles, con esas 5 novedades, de nuevo con ese cambio en la portería, la titularidad de nuevo del argentino Andrada en detrimento otra vez de Adrián Jiménez, y después, bueno, pues los siguientes cambios con Keidi Vare, que regresaba después de esa operación de apendicitis, entre otros, la titularidad de Codro,
Y bueno, como digo, para mí, sin alardes, pero sí con muchísima más intensidad que la Sociedad Deportiva Huesca. Llegó ese golazo de Martín, que la verdad que es un auténtico golazo y que el chaval estuvo muy bien durante todo el partido. Destacaría también, hasta que se le acabó la gasolina, a Valerio. Creo que es uno de los jugadores que puede ser diferenciales si está al 100%, y es verdad que en ningún momento pues intimidó a la Sociedad Deportiva Huesca, que con ese debut de Jon Pérez Bolo en el banquillo, al Real Zaragoza. Se sufrió un poquito al final, cierto es, por ese corto resultado de 1-0, pero realmente no se pasaron agobios, ese sufrimiento que solemos tener, porque pensamos que siempre va a ocurrir lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Esto tiene que servir para al menos despejar la mente. Al final se ha roto la racha, como digo, en esa primera victoria, con una afición que estuvo de 10, apoyando desde el primer momento al equipo, y eso sí que se notó en esta ocasión en el Ibercaja Estadio, en el estadio modular. Y ese 1-0, pues es verdad que ahora estás a 6 puntos de la salvación. Viene otro importante partido, al menos el zaragozismo vamos a tener una semana más tranquila, con esa bocanada de oxígeno que ha proporcionado esa victoria por 1-0, con ese golazo de Martín. Para el próximo partido, pues de nuevo habrá baja en la zona central por la expulsión de Radovanovic, y veremos a ver qué planteamiento, si definitivamente pues Rubén Sellés sigue manteniendo a Andrada en la portería, que parece ser que sí, que le da otros extras, con sus palabras en esa previa que pudimos escuchar, que le puede dar el portero argentino, y vamos a ver cómo recompone el equipo, como digo, para el próximo partido. Como digo, pues ya era hora de que el zaragocismo pudiera disfrutar de una victoria y, como no, de una sonrisa. Buenas noches. Gracias, Laura. Eduardo González, ¿cómo lo llevas? Buenas noches. Hola, Paco, buenas noches. No vi el partido, como digo ya en mi vídeo de hoy y como dije la semana pasada. Primero, porque el horario no me lo permitía, y segundo, porque la verdad es que no me apetecía ver el partido de fútbol entre dos colistas. Poco nos podían deparar. No puedo opinar pues del mismo, pero ahí tienes esos excelentes comentaristas que te lo analizarán perfectamente. Yo pues me he basado un poco en lo que me han contado los colegas que no son palmeros, y entonces lo cierto es que el partido no fue bueno, pero el gol del Vasco Aguirre pues sirvió para alcanzar la victoria, para conseguir la primera victoria desde hace tiempo. La verdad es que el Huesca decepcionó, el Huesca creo que lo tiene mal, y ahora pues nos vamos a hacer esperanzas todos con esta victoria, a la espera de que lleguen más victorias. Ha tardado en llegar una victoria con este nuevo entrenador, pero a ver ahora en los partidos que vienen si el Zaragoza consigue más victorias, y al final pues pasa lo que todos queremos, que no se descienda. Difícil, pero no imposible. Pero en fin, vamos a esperar a ver con tiempo, a ver qué es lo que sucede, pero la ilusión ha renacido un poco en todos con esta victoria, que no es que sea muy meritoria, porque el Huesca decepcionó totalmente, pero bueno, puede servirle al Zaragoza para coger la moral suficiente para seguir ganando partidos. Ojalá no me equivoque. Buenos días o buenas noches, Paco. Gracias, Eduardo. Bueno, pues las primeras impresiones, luego estarán otros compañeros para comentarnos también lo que opinan de este partido, Rafa Ruiz y también Javier Pais. Hablábamos de jugadores del Real Zaragoza que se cansan, hablamos de segundas partes muy complicadas porque no se producen los cambios, pero ojo, es que hay que tener en cuenta lo que hay para los cambios y para ver cómo se juega. Claro, pero es que yo no sé exactamente el eslovaco cosa, si... yo no lo recuerdo, es decir, ahora no, me lo pones quiero, delante... quiero decir que yo ayer lo tenía detrás sentado, al muchacho en el descanso ahí con el móvil y tal, con una capucha, no sé qué, y decía, claro, es que ha sido el único de la primera plantilla apto que no ha ido convocado, porque no está lesionado, con lo cual, claro, empiezas a atar cabos y dices, joder, pues cosa no le gusta. Radovanovic no acaba un partido nunca, o se lesiona o lo expulsan. Dani Gómez tampoco le Dani gusta. Gómez no le gusta. Claro, entonces empiezas ya a quitar gente
si eso es de cara al mercado de invierno para abrir la puerta, incluido a Cucu, que visto lo que ha hecho, pues tiene muchas papeletas para volver a su casa, pero claro, Pero es que... ¿quién le ficha? No, sí, no, eso está claro. Pero claro, la película es que le estamos quitando gente al filial, ayer 4, sin ir más lejos, para que no juegue ninguno. Para que no jueguen, sí. Y, claro, a Emilio Larraz, ¿vale? Que le has hecho te hizo el favor de ponerte un día allí y luego lo has devuelto a su puesto de trabajo original. Pero claro, luego que la gente, que ayer ya oía uno que dijo, este Larraz, menos mal que se ha marchado porque no ganan un partido con el Aragón. Hombre, si a usted le quitan todos los partidos 4 o 5 titulares, milagros en Lourdes. Pero bueno, es Pero igual, luego ahí lo dejo. hay jugadores que eran del filial, que fueron del filial, que estaban ya en el Real Zaragoza, pues Pausans, Juan Sebastián, Sebastián. Por cierto, el filial jugó en domingo. en la Mutilva, sí, donde jugó el Zaragoza. Sí. Lo digo porque que alguien no se olvide de que yo con la edad de estos chicos, cuando jugaba al fútbol, jugaba el sábado y el domingo, que no pasa nada. Y Es decir, el lunes si- estabas bien. Exacto, que si tiene que jugar un jugador del filial sábado y domingo no pasa nada, Sí. si se puede jugar el sábado. Pero creo que tienes que pasar 24 horas Bueno, pues bien. federativamente hablando para Sí, poder jugar. Pues que lo busquen, pero que está claro que el filial, evidentemente, si ha bajado también de rendimientos porque le quita varios jugadores. Dicho esto, lo que comenta Paco ahora de esa serie de jugadores es que hay que empezar a planificar ya el mercado invernal. Claro. Que es que no hay que llegar a enero, porque es que hay 4 o 5 jugadores que les tienes que haber dicho ya que no van a continuar. Yo creo que al representante hay que decirle, señor, a Cosa, a Cucu, al otro y al otro, hay que buscarles ya equipo porque no vamos a contar con ellos. Hombre, yo creo que a Bakis, que se ha hecho todos los esfuerzos habidos y por haber por colocarlo, yo creo que el representante se conoce de sobra que a no ser que ahora se haya cuadrado el valenciano y haya dicho por mis ninots que Bakis no sale. Hombre, a lo mejor es que, bueno, yo quiero pensar que a lo mejor es que es para vender el caballo, pero en teoría, Claro. a lo mejor es verdad. Sí, pero que el caballo, te señor- digo una cosa, tú lo ves y el caballo trota lo justo, Bueno, ¿eh? bien, pero a lo mejor lo que tú dices, a lo mejor, que es que los entrenadores de fútbol, Y si compartes representante ya es más fácil. no, bien, es más fácil, pero que es igual, que hay veces que hay un jugador que juega siempre y no sabes por qué. Hombre, Aguirre no Pero jugaba juega- ni un minuto con Gavi, es que ni un minuto, o sea, nada. Hay en el fútbol profesional circunstancias que jamás conoceremos, que se pueden sospechar, ¿Ah, sí? que se pueden intuir, pero que evidentemente van por otro lado, porque el negocio, y hablo de negocio, va por otro lado. Exacto, y después que decía Fernando, uno de los cambios fue la portería, lo de siempre, nada nuevo. Cuando un equipo encaja goles con facilidad, como pasa en el fútbol, cuando un equipo va mal, echan al entrenador. Pues cuando en fútbol empiezas a meter goles, el portero puede estar bien, mal o regular, me da igual. Al banquillo y para que entre el otro, calienta que sales, a pesar de que es verdad, cuidado, es verdad que el otro día Adrián, en el partido de Granada, en los balones por alto, tuvo varias dudas. Pero yo no pensaba que lo iba a quitar, pero como encajar goles, pues quitar al portero es lo más sencillo. O veamos también el contrato que tiene Andrada, porque al fin y al cabo puede ser, ya que Volvemos a la sospecha. volvemos a las sospechas, Que tenga un fijo por jugar partidos. Pues o no. una multa por no jugarlos. efectivamente, más bien una multa por no jugar. Entonces ahí hay. Bueno, Exacto. eso solo lo sabe Chema Indias y Fernando López. Y luego el portero joven, pues como no va a continuar en el Real Zaragoza, pues es mucho más sencillo. Claro, que no pero jugarse. realmente están los dos cedidos. Sí, pero es que una cosa Una es... cosa es que te cueste dinero y la otra no. Claro, saber, la letra pequeña de la cesión Claro, habría claro, que saberla. eso es. Evidentemente yo no me creo que Andrada, con 34 años que tiene, venga aquí a no jugar. O sea, que alguna cláusula tiene que haber donde diga, Está claro. yo voy allí, pero voy a segunda división, pero quiero jugar. Bueno, pues vamos ya a conectar con nuestros dos compañeros, con Javier Pais y Rafa Ruiz, para que nos comenten lo que les pareció el partido. Javier Pais siempre es optimista y siempre quiere, y desea y está convencido de que el Real Zaragoza va a ganar. Supongo, Javi Pais, buenas noches, que habrás pasado un día feliz. Aquí de lunes y bueno, contento, realmente contento por la primera victoria en el Estadio Ibercaja. Había que romper la dinámica y bueno, sí, es muy buena, una victoria muy buena realmente. Bueno, mi resumen hoy va a ir un poco como el Zaragoza, yo creo ayer, un poco de más a menos, ¿no? En primer lugar, decir que la actitud de la afición es ejemplar, una vez más. Estuvo con el equipo desde el minuto 1 y da gusto, tiene un compromiso con el equipo que ojalá fuera extensivo a otros estamentos del club, ¿no? Yo creo que
es impresionante como a pesar de la racha que llevamos, están ahí apoyando y además con muy buena actitud. Esta actitud vino motivada también por una muy buena salida del equipo. Creo que es un dato muy importante y a tener en cuenta, y la verdad que en eso, bueno, sí, ha tenido que ver también el entrenador, pues lo felicito a Seyés, porque el equipo salió a por el partido, salió muy bien, metiendo al rival en el área y muy bien. Eso hizo que también pues la afición se metiese en el partido y hizo todo más fácil. Luego vino un auténtico golazo, que creo que es un acto de inspiración y de calidad de Martín Aguirre, Maravilla, que ya me he perdido el nombre, y a partir de ahí, pues bueno, ya empieza la nota negativa, ¿no? de este resumen, porque el Zaragoza, cuando va por delante en el marcador, sufre muchísimo. Ayer, contradiciendo también al entrenador, a Seyés, y yo creo que el equipo se vuelve a bloquear, empieza a ceder terreno, encima le crean ocasiones, y ante un equipo, el Huesca, que para mi pesar también creo que va a pasar muchos apuros si no mejora, ¿no? Porque demostró carencias técnicas, tácticas y de todo tipo. Yo creo que es un equipo ahora mismo también que va a pasar muchísimos apuros. Y bueno, ahí sí que otro acierto también es para mi gusto el portero, que sí que aporta seguridad. Yo desde luego yo creo que yo no tendría dudas en esa posición, porque más o menos para lo parable y sobre todo tiene una experiencia y un pozo que no le veo a su compañero, sin ser malo tampoco, pero yo apostaría por este. Y luego, pues bueno, pues luego al final del partido, pues sí que por lo menos se cerró bastante bien y se pudo ganar. A partir de ahí, pues eso, seguimos lejísimos de objetivos. El equipo tiene que mejorar, pero es una victoria desde luego que nos puede venir muy bien y hay que seguir confiando. No queda otra, y bueno, a ver si en Eibar podemos sacar algo. Ganar ya sería muy bueno. Pero lo dicho, creo que todavía estamos lejos de lo que queremos. O sea que nada, os mando un abrazo a todo el equipo también, y a ti, Paco. Chao. Gracias, Javier Pais. Y vamos a terminar con Rafa Ruiz, que por el careto que tiene no está ni mucho menos satisfecho y que evidentemente está pensando en que estos han sido 3 puntos, pero frente al peor conjunto de segunda división, incluido el Real Zaragoza, como es la Sociedad Deportiva Huesca. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Primera victoria en el Ibercaja, por fin hemos conseguido esa victoria después de 7 partidos, una victoria luchada, en un partido en el que ha empezado dominando el Zaragoza, donde se ha salido con ímpetu, con rasme, ha llegado ese golazo de Aguirre Gaviria, que hacía tiempos que no veíamos un gol así. En realidad es que hacía tiempos que no veíamos ni siquiera ningún gol en el Ibercaja. Y bueno, después un partido donde ha habido que luchar mucho, que no ha sido fácil, que no ha sido brillante, pero que al final se ha logrado una victoria, que era lo que teníamos que conseguir, ¿no? Por encima de todo. Bueno, vamos a ver si esta victoria implica que a partir de ahora podamos enlazar más victorias y que nos podamos enganchar a la vida, porque seguimos, pese a todo, a 6 puntos de la permanencia. Pero bueno, evidentemente, era muy necesaria, ¿no? Conseguirla. Siguiente partido va a ser contra el Eibar. Ahora viene una fase de calendario como es Eibar, Leganés, Málaga, que hay que ir a por todas, hay que intentar sumar puntos con ese objetivo de llegar vivos al mercado de invierno, ¿no? No cabe otra cosa. Pero bueno, está difícil porque la verdad es que el déficit de puntos es muy grande. Pero al menos esto pues te da un pequeño hilo de esperanza y bueno, pues no puedo dejar de decir que estoy contento por ganarle al Huesca, pero que sigo viendo muy difícil la situación y bueno, habrá que aferrarse a lo que nos queda por delante, seguir sufriendo, pero al menos después de esta victoria podemos seguir sufriendo, porque de la otra manera yo creo que ya cada vez sufriríamos menos porque lo daríamos todo por perdido. Así que bueno, pues vamos a ver si esto sirve de acicate para poder salir de esta complicada situación.
Gracias, Rafa Ruiz. Ya veis que se me va la garganta también. Estoy malo como quien se ha puesto malo. El Acucu y el otro. Sí, Paulino. Rafa Ruiz ya comentaba hace varios partidos por las redes sociales y eso de que si no se ganaban los que se tenían que haber ganado estábamos ya a borde del abismo, con lo cual evidentemente él valora lo que se hayan ganado los 3 puntos, pero que está claro que queda mucho. Y después en cuanto a Javi Pais, que me cae, es un tipo que me cae fenomenal. Si dentro de poco nos vemos, lo subiremos en una mesa para que nos dé misa y nos diga por qué considera que nos vamos a salvar. Porque como siempre es tan optimista... Bueno, pues puede ser optimista, pesimista o como yo, absolutamente, pues paso de peatones. O sea, yo veo lo que hay y juzgo lo que hay. Y no es que sea pesimista ni optimista, por supuesto, sino que las cosas son como son y desde luego viendo jugar así al Real Zaragoza, viendo las últimas temporadas y la clasificación, evidentemente tampoco es como para tener muchas ilusiones y muchas esperanzas. No, que no nos da, que el partido de ayer, yo repito, insisto, y estoy muy contento por haber ganado el primer partido en casa esta temporada, pero con lo que hicimos ayer no nos va a dar para ganar a un equipo de mayor nivel. A ver, ¿qué datos tienes que dar? Del Eibar. Del Eibar, venga. El próximo rival, más que nada porque ya los que nos siguen habitualmente han visto que no hablamos del próximo rival, pero bueno, dentro de esa rendija, como muy bien apunta Andrés, que se ha abierto, entra un rayo de luz por alguna parte, pues vamos a pensar en que esto puede seguir el sábado que viene a las 6:30. El próximo rival es el Eibar, la Sociedad Deportiva Eibar, que bueno, pues empezó como un tiro ganando partidos en casa sin parar, 3-0 al Granada, 2-0 al Andorra, 2-1 al Real B. Pero eso fue la jornada 6. Desde ahí no ha vuelto a ganar en casa porque empató a 1 con el Depor y a 0 con el Castellón y contra el Leganés también. Pero luego el último partido frente al Albacete ganó 3-2, un partido que tenía muy fácil, pero que al final no le empataron de chiripa. ¿Qué quiere decir con esto? Que de los 17 puntos que lleva el Eibar, ahora mismo 15 son ganados en su campo. Y que, bueno, es verdad que de los 5 últimos solo ha ganado ese partido que he dicho, que ganó al Albacete el otro día, porque fuera y en casa empata muchas veces. O sea, es un campo donde el Zaragoza tampoco tiene que volverse loco. Si han empatado equipos como el Castellón y como el Leganés, tampoco veo que sacar un punto sea para volverse loco, pero bueno. Es verdad que es un equipo un poco raro porque casi todos los goles los hace la segunda mitad, cosa que no nos favorece en absoluto. No, en absoluto. Y que es el equipo que más penaltis ha recibido, cosa que tampoco sería de extrañar que alguna vez nos pitaran un penalti a favor. Bueno, ya luego sabría que meterlo, pero... Y luego hay que tener cuidado porque volvía un poco a lo que hablabas tú antes de los porteros, es un campo y un equipo que mete muchos balones al área. De hecho, el central, Talarvilla, que lleva toda la vida jugando a esto, ya ha hecho 2 goles y que hay 2 ex del Real Zaragoza en la plantilla del Eibar. Uno es Jair Amador, que ayer la lió pardísima porque era suplente, salió y en un balón que tenía dentro del área se le fue el control y en vez de dejar que la pelota se la llevara al del Gijón, directamente tiró al jugador del Sporting, le pitaron penalti y empataron. Pero bueno, estas cosas de Jair, que aquí ya las conocemos. También las decir que y luego el otro es Aduares, que por desgracia para el chaval, pues hace 10 días lo operaron, porque bueno, tenía exactamente, le hicieron una artroscopia por una presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla izquierda. Un ratón, que se llama. Un cuerpo libre. Sí, no, un cuerpo libre es un ratoncito, que es un huesecito suelto y ya está. Entonces suelen jugar con un 4-4-2. Imagínate si uno lo tiene en la cabeza. Suelen jugar con un 4-4-2, pero en Gijón jugó con 3 centrales. Y luego hay que tener atención especial a Javi Martón, que sonó en su día en esos jugadores que el Bilbao quería ceder y que Víctor intentó por todos los medios, pero el chaval rechazó venir. Bueno, pues en 15 remates ha hecho 5 goles. Yo creo que vigilar al delantero será una obligación de los centrales. Juegue el que juegue. A mí me parece que el principal problema de ese partido es el Zaragoza, porque está claro que el Eibar, yo lo poco que le he visto me parece un equipo muy intenso en casa, que pelea mucho, que trabaja mucho. Entonces, el Eibar de siempre. Exacto, es un equipo que juega mucho fútbol vasco ahora, porque hubo temporadas atrás cuando ascendió a Primera División que tenía varios jugadores que tocaban bien el balón, pero ahora es más un equipo físico. Entonces el Zaragoza tiene que igualar esa intensidad para lograr un buen resultado. Entonces eso me ofrece dudas, salvo que el equipo salga como el otro día. En fútbol a veces es lo que parece, es decir,
El Zaragoza y en los primeros 20 minutos ya se dejó claro que iba a intentar ganar. No sé, es Por como la sus medios. gasosa. Ahora, si sales ahí, como el otro día en Granada, que sales A de campo verlas. y playa, pues pasa lo que pasa. Bueno, como ya vamos mal de tiempo, iros pensando el final, yo no lo puedo evitar, pero antes de conectar con Michel Alcaraz, tengo que contar una anécdota de Eibar. Fuimos por primera vez en un partido de Copa, en los Se ganó años 0-1 90, con se Aragón. ganó 0-1, Gol de Aragón, me parece efectivamente. fue. Y íbamos a transmitir el partido y en el inalámbrico estaban Santiago Sáez y Paco Jiménez. Y entonces yo les di paso al final del partido a los dos y entonces como los dos son personas que siempre quieren llevar la iniciativa y eso me parece muy bien para el equipo que tenía, resulta que llevábamos solo un inalámbrico pero con 2 micrófonos. Entonces cada uno se fue para un lado, se quedaron con el micrófono y el inalámbrico se cayó abajo. O sea que eso jamás se me olvidará. O sea que No se te ha olvidado, ¿no? No se me ha olvidado. Un cariño y un abrazo a los dos, a Santi y a Paco, pero que fueron cosas que pasan. A mí me han pasado otras también distintas. No recuerdo así una mala. Pero bueno, a todos nos han El pasado conectar alguna y que cosa. no llegue la señal y eso no te ha pasado nunca. Pero eso no es culpa mía. No, ya, tío, sí, pero que se tiene que Ah, pasar sí, mal. claro, por El supuesto. decir, oye, he probado esto y, Sí, sí. y ahora no va. Sí, en Bratislava tuvimos que radiar por 2 teléfonos distintos, Paco Jiménez y yo, porque no había, y fueron por 2 teléfonos, y además 2 teléfonos antiguos. O sea que, pero bueno, esto era la anécdota que solamente quería decir, destacar, porque siempre hay que poner un punto de gracia y de humor, ¿no? Y vamos ya a terminar con Miguel Ángel Alcaraz, de Media Aragón, para que nos cuente y para que nos resuma lo que ha sido la jornada en Segunda División. Michel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, minuto 32, Paco, compañeros y televidentes. Jornada 14 en la Liga Hypermotion. ¿Qué significa esto? Primer tercio de Liga ya consumido, una jornada apasionante que nos dejan 2 titulares. Ha habido hasta 3 líderes durante la jornada y en los puestos de descenso, pues Huesca y Zaragoza, los 2 metidos de lleno. Yo creo que ha pasado muy poquitas veces o ninguna esta circunstancia tan negativa para el fútbol aragonés. Primer líder se puso Las Palmas, ganando en Valladolid, en Zorrilla, el pasado viernes, con un gol de Pejiño a mitad de la primera parte. Fue suficiente. Las Palmas tuvo alguna ocasión más. El Valladolid también pudo empatar al final, pero 3 puntos para el equipo canario, que se ponía líder en ese mismo viernes y que todavía no ha perdido fuera. Para el sábado teníamos también un gran partido por la noche. El Racing Granada, 2-0 ganaban los santanderinos, pero el Granada de Pacheta al final, a base de empuje, logró empatar a 2 y con ese punto salían por primera vez fuera del descenso en estas 14 jornadas. El Racing, no obstante, con el empate le servía también para dormir líder, segundo líder de la jornada. Por delante, ¿qué había sucedido? Pues que el Castellón y la Real Sociedad B nos habían hecho un partido increíble. 5-4 para los albinegros, ganaban 5-2 en el descuento, el Sanse marcó el 5-3, el 5-4 y Gorka Carrera tuvo en la punta de la bota el empate a 5 en el 98. Y a la vez el Albacete le ganaba 1-0 al Andorra con un gol de Carlos Lazo, solitario tanto. El Andorra pudo hacer más, pero ha entrado en barrena y el Albacete se escapa un poquito hacia arriba. Para el domingo teníamos 6 partidos. El Ceuta Leganés al Bermú, ganaba el Leganés 1-2 en el difícil Alfonso Murube, un irregular equipo pepinero pero que también va hacia arriba. Después teníamos la victoria muy fácil del Almería ante el Cádiz, 3-0, gol de Sergio Arribas, gol de Embarba como siempre, y los almerienses arriba en la tabla. También teníamos el Sporting y el Eibar que empataban a 1, marcaban también unos clásicos. José Corpas para el Eibar adelantaba a los de Ipurúa, mientras empataba Dubasín de penalti para el Sporting. Precisamente estos 2 rivales, el Zaragoza jugará en Ipurúa el sábado a las 6:30, mientras el Huesca recibirá al Sporting el domingo a las 4:15 de la tarde. Y ya por la tarde pues teníamos también 2 partidos muy interesantes. El Córdoba Deportivo de La Coruña, que lo estuve viendo, partido apasionante. El Córdoba mereció mucho más, pero es que el Depor tiene una pegada tremenda, como demostró en el Ibercaja Stadium. Marcó Jeremai con un penalti Panenka increíble, que sangre fría con todo el campo mojado, y al final David Mella, a pase de Jeremai, ponía también la guinda, y el Depor, que se ponía líder o se ha puesto líder, por lo tanto 3 líderes, como digo, en esta jornada. Y también otra victoria importante, la del sorprendente Burgos ante sus homónimos burgaleses de Miranda. En Vitoria nuevamente el cuadro del Mirandés ha caído 0-2 al final, con el Mirandés que ha hecho bastante buen partido y que ha merecido ganar, pero en los últimos minutos salió Mario González y en el 84 y en el 90 de penalti hacía el doblete para que los burgaleses se pongan a 1 punto de ascenso directo y sean ya la revelación de la temporada. Se está jugando ahora mismo el Cultural Deportiva Leonesa Málaga, veremos lo que sucede. Los 2 por abajo, uno de los 2 saldrá de la quema.
con lo que os he contado, tenemos arriba triple empate, Deportivo de La Coruña, Deportivo de La Coruña, Racing y Las Palmas como líderes, todos con 26 puntos, con 25 el Burgos y el Almería, y con 21 cierra el playoff el Cádiz. Vaya igualdad por la parte de arriba de la tabla. Y por abajo tenemos ahora mismo al Huesca marcando la salvación con 15 puntos, primer equipo que ya descendería, 14 para la Cultural a expensas de lo que consiga en el partido de ahora, 12 que se ha quedado el Mirandés con su derrota, y el Zaragoza, bueno, que respira un poquito con 9 puntos, todavía a 6 de la salvación, pero al menos la esperanza. Nada más, ya os he comentado los partidos de la semana que viene. Buena semana, un fuerte abrazo. Gracias, Michel. Bueno, pues venga, el último minuto. Ahora se está jugando un Cultural Leonesa Málaga que nos afectaba de lleno. O sea, quiero decir Esto me lo dices hace 15 años y no te vuelvo a hablar. Aparte que siempre serías muy joven. Pero es que es la realidad. Tú imaginas, era un crío hace 15 años. Claro. Bueno, sí, es verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los tiempos pasan para todos. Sí. Solo dos cosas. Una, agradecer a toda la gente que ayer nos saludó, mandando, bueno, pues fieles espectadores, que vamos creando cantera. Es verdad, aparte de ver los números en las visitas y en las reproducciones de YouTube, que cada semana van subiendo, pues es verdad que la gente, bueno, pues el programa le gusta porque es lo que nos dicen, no porque nos lo inventemos nosotros. Por tu sexy. Por tu sexy. No, es que no te había oído muy bien. Y luego tengo que dar, que ayer lo prometí y las promesas hay que cumplirlas, mandar un saludo muy efusivo y agradecimiento a Papelería Alza en la calle 12 de octubre, porque ayer tuvieron la santa paciencia de estar 2 horas atendiéndome por un trabajo que tenía que hacer mi hija y que había que fotocopiar, y a pesar de que era el cumpleaños de la propietaria, estuvo allí haciendo su trabajo como una gran profesional, y desde aquí a todo el mundo que quiera hacer fotocopias o comprar algo en San José, ya saben dónde pueden ir, que les atenderán estupendamente bien. Que el problema no fueron las fotocopias, fue estar 2 horas aguantándome. Sí, pero bueno, como entraba más gente, la cosa pasó más desapercibida. Bueno, Andrés. Yo simplemente decir que yo estoy contento. Que hay que ganar en Eibar. Que hay que ganar en Eibar, que la gente está contenta y que evidentemente, como yo decía, se ha abierto una pequeña rendija donde Fernando dice que se veía algún rayo de sol, porque eso de los brotes verdes a Paco no me gusta. No. Entonces vamos a ver cómo transcurren las cosas. Pero repito e insisto, no es por rebajar el listón de la ilusión, pero el Zaragoza, para salvarse, tiene que mejorar todavía mucho el rendimiento de ayer, porque, repito e insisto, que yo no había visto a un Huesca, una Sociedad Deportiva Huesca de nivel tan bajo como el que vi ayer en el Estadio Modular. Y en esa mejora sería conveniente que los 4 delanteros, Gómez, Soberón, Bakis, Codro, y si añadimos a Bagdad, que supongo que le abrirán la puerta en enero para que se vaya a su país o donde sea para sacar dinero, sería conveniente que los delanteros marcaran goles. Y que los pusieran de gol. También. Claro, sí. Porque es que, claro, ayer lo bueno es que tú te quedas con 0 en la portería, sí, pero ahí arriba tuvo que marcar un lateral, y después, señor Selles, que me parece muy bien que usted saque un delantero para tapar la jugada sobre el balón parado, pero por favor no lo diga, que queda muy mal. Bueno, pues nosotros ya vamos a terminar con humor, con sonrisas, con ironía, como somos nosotros. O sea, el cinismo es algo absolutamente maravilloso. Como Diógenes, en su caseta, con el perro saliendo a las 12 del mediodía con una vela, preguntando en Atenas dónde hay un hombre, que es una pregunta realmente filosófica. Bueno, falta mucho por hacer y solamente se está creo que el 12%, he dicho antes, de la permanencia, ¿no? Con tan solo 9 puntos y el primer triunfo conseguido ante un equipo que no da pie con bolo, con ciertas disidencias en el plano de la dirección deportiva, dirección general y la plantilla. Yo lo siento por Bolo, pero es que me lo han puesto absolutamente a huevo. Rubén Selles ha roto un maleficio al vencer en el Modular, pero se ha hecho más en la moral de los propios miembros de la plantilla y en la afición que en argumentos reales y concretos. Así las cosas, solamente queda apelar al trabajo, al esfuerzo y a que no desequilibren más la plantilla los consejeros, amiguetes e interesados por el dinero fácil. Que dejen trabajar y no metan sus hocicos en un intento de hazaña para conseguir ellos, además, salir despedidos con aplausos por el público, que ya no lo van a ser, ni los que están fuera, ni los de aquí. Que muchos son los mismos que los que estaban antes, que tuvieron que vender porque no podían hacer el campo de fútbol. O sea que no nos vayamos de rositas tan fácilmente y tengamos memoria histórica. Porque lo más importante ahora es aprovechar
el buen tono de la afición, cómo demuestra la afición que está con el Real Zaragoza y sobre todo que aparezcan lo menos posible, pero eso sí, que vayan pagando, que eso es interesante, las deudas que tienen las actuales, no las de Agapito Iglesias. Pues nada, que ustedes lo disfruten, ha sido un placer volver un lunes y sobre todo con un triunfo del Real Zaragoza, aquí en minuto 32, en la 8 Zaragoza TV. Muy buenas noches.